El guión de vida es uno de los tres temas fundamentales del análisis accional y ese curso de análisis accional es obligatorio para formación porque gracias a él se entiende, digamos, la base de las constelaciones familiares. Los otros dos puntos fundamentales del análisis accional son el adulto interior, quiere decir, ¿en qué estados del yo estoy en el adulto? O en el estado padre o en el estado niño. Eso es, digamos, quizá el primer tema. El segundo tema es el guión de vida y el tercer tema, por darle un orden, porque los tres son igualmente fundamentales, es el de las emociones. Precisamente el análisis racional es la única mirada sobre las emociones desde una comprensión profunda de cuáles son las emociones negativas y las emociones positivas. ¿Y qué quiere decir emoción negativa? Emoción negativa no es la ira, la culpa, el miedo, ¿no? Emoción negativa es una emoción que nace del pasado y está dirigido al pasado. Y toda emoción positiva es la que nace del presente. Bien, entonces, veis, es un enfoque muy radical en el sentido de muy revolucionario, muy interesante, muy liberador. Bien, y entonces hoy vamos a tratar del guión de vida. El guión de vida también nos hace descubrir algo que después va a cambiar toda nuestra mirada sobre la vida. Resulta que se puede documentar, ver una realidad que es que desde poco después de la concepción y hasta los 3, 4, 5 años, la parte pequeña mía e inconsciente ha ido decidiendo lo que iba a ser mi vida para el futuro, para bien y para mal, en reacción a lo que he sentido de mi madre, de mis padres a través de mi madre, a lo que he sentido a través de los genes recibidos, voy a decidir si voy a tener éxito en la vida o no, si voy a ser feliz o no, si voy a ser inteligente o no. Lo voy a explicar un poco más. Y entonces, esto es algo que transforma nuestra mirada sobre lo que nos está pasando. No todo lo que nos ocurre de adultos viene de esas decisiones precoces, pero mucho. Todo lo que va a repetirse y todo lo que teje, digamos, como el color de nuestro destino. Entonces, eso se ha podido ver, observar, comprender. Todo el sistema familiar, la cultura, va a transmitir a través de mandatos, llamamos así, mandatos inconscientes de los padres, los permisos que esta familia y esa cultura va a dar a sus descendientes y las prohibiciones o las peticiones. Entonces, las prohibiciones o las peticiones pueden ser del orden de no es bueno ser próximo, no es bueno tener intimidad. Eso sería como un consejo y la prohibición de no seas íntimo con nadie. No quieras a nadie más que a tu padre o que a tu madre. O no tengas más éxito que tu padre o tu madre. Y así se han podido registrar como más de una decena de mandatos a los que el bebé, por amor incondicional a sus padres, adhiere totalmente. Y esas decisiones van a perseguirnos el resto de nuestra vida adulta, hasta
que nos dimos cuenta de un fracaso repetitivo, de una limitación repetitiva y nos ponemos en manos de crecimiento, descubrimiento, comprensiones. Entonces, precisamente, cada constelación muestra uno de esos mandatos y libera uno de esos mandatos, libera una de esas decisiones que tomamos por amor arcaico, quiere decir amor infantil, incondicional a nuestros padres, donde hemos podido decir, sí, no seré más feliz que tú, sí, no lo haré mejor que tú, sí, el único que puede pensar en esa familia eres tú, yo no pensaré, así, ese tipo de promesas. O peor aún, te seguiré en la enfermedad, o yo llevaré tu enfermedad. Entonces, descubrir estos mandatos resulta desagradable, bastante angustioso en el momento que se hace, pero es necesario verlos para poder inmediatamente después empezar a sanarlos. Y la sanación puede hacerse con una constelación o, o con un ejercicio que tenéis en la página web, por ejemplo, que se llama Cambiar una decisión del guión de vida. Y descubrimos que nosotros mismos, con nuestra propia conciencia adulta, podemos modificar el curso de nuestra vida, dejar atrás ese guión de vida. Entonces, vamos a observar cómo todo está unido. Cuando estoy en el adulto presente, estoy fuera del guión, estoy libre de programas. Hago lo que me corresponde hacer en el momento presente. Y cuando vuelvo a estar cansada, estresada, en manipulación, en miedos, vuelvo a mis patrones del guión de vida. Por eso decía que todo está unido, porque saber cómo me puedo poner en el adulto me hace salir del guión. Dominar mis emociones, saber cuáles son las emociones del momento presente, que son las únicas que me van a hacer crecer, me ayudan a salir del guión de vida. Y podré entender que ese guión de vida es una transmisión que viene de generación en generación, desde muy lejos, desde un antiguo sufrimiento, desde una antigua culpa no asumida por alguien de mi sistema familiar, por algo que fue ocultado y que se quiere como de lo que se quiere soltar la responsabilidad y que en todo caso el descendiente no vea o pague en mi lugar. Bien, eso es todo lo que aprendemos a través de las constelaciones. Y lo vamos a ver desde el amor a nuestros padres que también recibieron esos mismos mandatos, esas mismas obligaciones, que las recibieron a su vez de sus abuelos, ¿no? Luego veremos también que hay mandatos que llamamos más bien impulsores, contramandatos, como más ligeros, pero que esos son conscientes. Os los digo para que sepáis que hacen mucho daño, aunque aparentemente, por ejemplo, decir date prisa a alguien, a un hijo o a uno mismo. Hace mucho daño cuando se dice no sé cuántos miles de veces en nuestra vida. Entonces vamos a descubrir el sentido de esas órdenes que damos. Esfuérzate, compláceme, sé fuerte, sé perfecto.
date prisa. Estas, estos órdenes que damos, primero, nosotros hemos cumplido con ellos. Quiere decir que estamos atrapados por lo que hay detrás y queremos que nuestros hijos nos sigan en lo que nos atrapa. Entonces vamos a descubrir cosas muy importantes a través de esas frases aparentemente tan anodinas. Por ejemplo, os digo, date prisa. ¿Para qué? Para no sentir, para no pensar. ¿Eh? ¿Y para qué? Para acabar antes. ¿Para acabar qué? ¿Para disfrutar algo durante un tiempo? No, es siempre para acabar deprisa otra cosa y otra cosa deprisa y deprisa. ¿Qué quiere decir? Para acabar antes con la vida. Sí, date prisa en morir. Eso es lo que transmitimos inconscientemente con el date prisa. Entonces, os lo digo para que, ah, voy a dejar de decirlo. Y vamos a aprender en ese taller a dar permisos a nosotros mismos primero y luego a nuestro entorno, a nuestros hijos. Tómate tu tiempo. O yo me doy mi tiempo para vivir. Yo me doy mi tiempo. Bien, entonces, todo eso es lo que vamos a ver a través del curso sobre el guión de vida, de modo que vamos a entender de un modo totalmente diferente nuestra vida cotidiana y vamos a poder vivirla con mucha lucidez, mucha adultez, eh, sin obligación, de un modo mucho más relajado, más en sintonía con la misma vida y aportándonos permisos de vivir, de disfrutar, de estar en el éxito, permiso de ganar dinero, permiso de amar a un hombre o amar a una mujer. Nosotros mismos vamos a renunciar, a descubrir y renunciar a esos mandatos que nos hemos, a los que nosotros mismos hemos adheridos y que están ya presentes en nuestra vida en todo momento. Así que os animo a hacer ese curso. Muchos lo hacen más de una vez, porque en cada momento, en cada curso, se descubren otras cosas de lo que nosotros mismos hemos decidido sobre nuestra vida y lo que inconscientemente transmitimos a los que nos rodean. Entonces, os invito a hacer ese curso para disfrutar mucho más de vuestra vida. Hasta pronto.